Hola, en este video realizaremos el trazado básico de formas en Adobe InDesign. Para poder trazar una forma debemos primeramente seleccionarla en la barra de herramientas principal. Y en esta barra tenemos la línea y también tenemos la herramienta rectángulo. Dentro de la herramienta rectángulo podemos observar que hay un triángulo en la esquina inferior derecha. Eso significa que es una herramienta que está agrupada con otras. Si hacemos un clic y la mantenemos presionada, veremos un menú desplegable que nos muestra las otras herramientas agrupadas. Y con la herramienta rectángulo se encuentra agrupada la herramienta elipse y la herramienta polígono. Iniciaremos creando una forma rectangular con la herramienta rectángulo. Una vez seleccionada la forma podemos trazarla. Me colocaré exactamente en la esquina donde inicia mi margen, haré un clic y arrastraré sin soltar. Mientras mantenga presionado el clic, podré arrastrar y definir hasta donde quiero mi figura. Veo actualmente un cuadro delimitador que me indica dónde se trazará. Cuando tenga el tamaño que necesito para mi figura, puedo soltar clic. Y ahora se ha trazado un rectángulo. Actualmente en el rectángulo únicamente vemos un color de trazo y no tiene relleno. Esto lo podemos ver en la figura que acabo de trazar, pero también lo podemos ver en la parte superior en la barra de herramientas. Hay dos recuadros para color. El primero representa el relleno y el segundo representa el trazo. En el primer recuadro podemos ver que hay un cuadro blanco con una línea diagonal en rojo. Eso significa que no hay ningún color seleccionado. Y en el color de abajo vemos el trazo de color negro. Si queremos eliminar el trazo, vamos a esta flecha que aparece a la par, hacemos un clic y seleccionamos ninguna. De esta forma estaremos configurando nuestro rectángulo para que no tenga ningún color de trazo y tampoco tenga ningún color de relleno. Desde esta misma flecha podríamos cambiarle color, volveré al color de trazo, haré un clic en la flecha y colocaré un trazo color magenta. Ahora iré al color de relleno, haré un clic en la flecha y seleccionaré un color azul. Ahora he trazado una forma que tiene trazo y relleno. Una vez que la forma ha sido trazada, debemos de volver a la herramienta selección, porque si queremos arrastrarla y moverla, pero lo hacemos con la herramienta rectángulo activada, lo que sucederá es que trazaremos otro rectángulo. Es por esta razón que después de trazar cualquier figura y cuando ya la hemos editado, podamos volver a la herramienta de selección. Con la herramienta de selección activada, podremos mover ese recuadro y colocarlo en cualquier parte del formato o la página que tengamos. Mientras tenemos activada la herramienta de selección y hayamos hecho clic en el rectángulo, también podremos seguir editando su color de relleno y su color de trazo. Actualmente el trazo de mi figura es delgado y tiene un punto de grosor. Si voy a la parte superior, a la parte de color de relleno me aparece el grosor del trazo y puedo cambiarlo de un punto a 10 puntos para poder tener un grosor mucho más visible. Si hacemos un clic con la herramienta de selección fuera del rectángulo, este ya no estará seleccionado y de esa forma es que deseleccionamos la figura para poder trazar una nueva. Iré nuevamente a la herramienta rectángulo, haré un clic y la mantendré presionada. Ahora cambiaré de la herramienta rectángulo a la herramienta elipse.
Con la herramienta elipse seleccionada, trazaré otra forma. Iré a la columna número 2 y desde la esquina o vértice haré un clic y arrastraré. Hay dos maneras de trazar formas en InDesign. La primera es un trazo libre como el que estoy realizando en este momento, en el cual puedo crear un elipse que sea mucho más grande horizontal o verticalmente. Y también podemos trazar manteniendo la proporción. Si queremos que este elipse sea un círculo perfecto, mientras lo trazamos y sin soltar clic, tendremos que presionar la tecla Shift en nuestro teclado. Mientras la tengamos presionada, no importa hacia dónde movamos el cursor, siempre mantendrá la proporción perfecta. Si soltamos Shift, veremos que ahora tenemos una figura que tiene una proporción libre. Para esta figura lo haremos manteniendo la proporción, así que presionaré Shift y ahora arrastraré hasta alcanzar el tamaño que necesito, que será justo cuando llegue al borde del margen. Ahora, antes de soltar Shift, es importante que haya soltado el clic, porque si en este momento suelto Shift, perderé la proporción de la forma. Así que es fundamental que mantengamos presionado Shift y solo soltemos la tecla hasta después de haber soltado el clic. Suelto clic y ahora puedo soltar Shift. Aquí tengo una figura trazada proporcionalmente. Aumentaré el trazo desde la parte superior a 5 puntos. Iré nuevamente a mi herramienta rectángulo, que en este momento tiene activada la herramienta elipse. Mantendré presionado y seleccionaré la herramienta polígono. Ahora trazaré en la parte inferior un polígono. Haré un clic en la línea de margen izquierdo de la columna 1 y sin soltar clic arrastraré. Si queremos mantener la proporción, deberemos de presionar Shift. Ahora que ha llegado al tamaño de la columna, suelto clic y posteriormente suelto Shift. A esta forma le eliminaré el trazo, así que iré al color inferior, hago un clic en la flecha y selecciono ninguna. Y ahora en el relleno haré un clic en la flecha y seleccionaré cualquiera de los colores básicos que ahí aparecen. Como ya he trazado mi forma y la he editado, cambiaré a la herramienta selección. Ahora he trazado tres formas que puedo mover. La última forma que trazaré es la línea, así que iré en la barra de herramientas principal a la herramienta línea y la trazaré de un lado a otro en la columna. En esta figura que no tiene volumen, cuando presionamos Shift, el efecto que logramos es de una línea perfectamente recta, que puede mantener su rectitud horizontalmente, en diagonal y verticalmente, siempre que mantengamos Shift presionado. Si soltamos Shift, veremos que podemos tener un trazo mucho más libre que no se estará alineando ni horizontal, ni diagonal, ni verticalmente. Presionaré Shift y me aseguraré de trazar una línea recta que vaya de columna a columna. Iré a mi herramienta selección y ahora ya puedo mover y editar estas formas. En Adobe InDesign podemos crear 4 tipos de forma. La primera forma es la que tenemos en este rectángulo. Tenemos una forma compuesta. La forma compuesta tiene dos partes. El relleno, representado en esta forma por el color amarillo, y el trazo, representado por el color magenta. El trazo puede tener grosor y lo podemos manipular para que se adapte a lo que necesitamos. Luego tenemos una figura simple.
que está únicamente conformada por el trazo. Esta es una figura que no contiene color de relleno, únicamente tiene un trazo. Al igual que la anterior, podemos cambiar el grosor del trazo haciendo un clic y desde la parte superior. La característica fundamental de esta forma es que al no tener relleno tendríamos que arrastrarla seleccionando su trazo, porque al no tener relleno es vacía y transparente, entonces no podremos arrastrarla desde el centro. Si movemos este círculo hacia el lado derecho, veremos que efectivamente es una figura transparente que nos deja ver incluso el fondo. Este tipo de figuras no puede ser arrastrado desde el centro, sino que debe de ser exactamente desde su borde. La otra figura simple que tenemos es el polígono, que en este caso únicamente posee relleno. Si hacemos un clic, veremos que podremos cambiar el color de relleno, pero que nos indicará un trazo de 0. Esta figura podemos visualizarla y arrastrarla desde cualquier parte, pero no contiene el trazo ni el contorno. Y la cuarta forma que podemos trazar es la línea, que únicamente está compuesta de un grosor de trazo y que no tiene volumen. Este tipo de forma es plana y no puede tener ningún color de relleno. Estas son las 4 formas básicas que podemos trazar en Adobe InDesign y esta es su composición. En el próximo video veremos cómo manipularlas y cómo transformar su tamaño y rotación.